Muchas gracias y muy buenas tardes, señoras y señores. Estoy encantado de estar aquí en Madrid. Es la segunda vez. ¿Cómo entonces? Sigo sin hablar español y lo siento mucho, es una lengua que entiendo al ser de orígenes napolitanos, pero bueno, no lo hablo, así que voy a hablar en italiano con la esperanza de que se me entienda. Non so come avviare il... Ecco. Che Michelangelo sia stato un artista Miguel Ángel imitatissimo, che fue un abbia artista muy imitado. dato luogo a una vera e propria manía, Dio lugar oltre che a una maniera. È verdadera un fatto manía, además de su poco maniera. scontato. Bueno, pues no es Quello che ninguna si novedad capisce lo que estoy meno diciendo. Lo que sí è se anche sabe la menos es frustrazione la che frustración, genera l'imitazione di Michelangelo. la frustración Perché que proprio tutti cercano genera di la imitare imitación de Miguel Michelangelo, Ángel, porque todo el mundo nessuno ci trata de riesce, imitarle, pero nessuno riesce nadie a lo ravvicinarsi. consigue, C'è uno nadie consigue studioso, siquiera Thomas acercarse Hopper, a che ha él. Thomas espresso Hopper molto bene expresó questo muy bien concetto. este Lui concepto. scrive che per Escribió molti que, aspetti bajo la muchos storia puntos de dell'arte del vista, la historia del Cinquecento arte del va siglo interpretata come XVI un debe riflesso dei interpretarse lavori como di reflejo Michelangelo. de los trabajos de Nessuno ha Miguel potuto Ángel. eguagliarlo Nadie e pudo superarlo igualarle sarebbe ni stato impossibile. superarle, que hubiese Un sido fatto imposible. che ha avuto le sue conseguenze Esto sulla tuvo sus biografia di consecuencias non pochi en la artisti. biografía de muchos artistas, E da en questo la punto vida di de muchos vista artistas. noi Desde este punto de sappiamo vista che l'influenza sabemos poi di que Michelangelo va ben la oltre influencia de Miguel Ángel va bastante más allá il XVI secolo, la del Galleria siglo dei Carracci XVI, la Galería de los Carracci, XVII secolo con la que ya ne entramos è en el siglo un XVII, esempio es evidente e lo evidente sarà. ejemplo de ello, así como L'influenza lo riprenderà será grandissima anche sull'arte será evidente la influencia de Miguel Ángel en el arte moderno y che furono contemporáneo. moltissimo a Michelangelo. Pensemos en Rodin, que es deudor de Miguel Ángel, desde luego. Cercheremo un Lo po' que di vamos a capire tratar de entender stasera esta tarde perché es succedono delle cose por qué come questa. ocurren Questo è, cosas como esta. Vasari, Este es il Vasari, biografo di el Michelangelo, biógrafo suo grandissimo ammiratore, che de Miguel Ángel y su nel admirador 1545 confeso, en 1545 pintó el Palacio de la Cancillería porta poi y Michelangelo a vedere queste llevó al pitture, propio Miguel Ángel a a ver sus pinturas prudenza y di tuvo dirgli la che imprudencia in soli 100 giorni. E de Michelangelo decirle, pues solo he tardado 100 días en hacerlo. Y Miguel Ángel lo miró y dijo, bueno, pues se nota, porque como se puede ver, raccapricciante es francamente espeluznante el efecto de la imitación de Miguel Ángel en esta obra. in realtà En realidad, Vasari lo que Vasari tutti gli altri y todos los demás cercava di fare trataban de hacer avvicinarsi a questa capacità era di acercarse a Michelangelo la gran capacidad de arrivare Miguel Ángel a la hora de llegar al límite dell'espressione de la expresión, e di piegare de la doblegar raffigurazione o de del plegar corpo la fino a representación un del punto cuerpo più estremo, hasta un el punto punto che è máximo, capace di un restituirci punto una grande que nos emozione, puede devolver una ma gran anche un punto emoción, molto pero que ristretto. también es un Basterebbe punto muy pochissimo arriesgado, porque un paso más rovinare, come y succede, se echaría abbiamo todo a visto perder. tutti i suoi epigoni, Lo que le pasa a todos sus imitadores y epígonos. Vemos aquí un intento de imitación casi literal de Taddeo Zuccari. Es la conversión de San Pablo en la capilla Paulina. Y esto nos habla a las claras de la capacidad de Miguel Ángel de quedarse por debajo de ese famoso límite y al mismo tiempo cómo otros artistas desgraciadamente lo sobrepasan con resultados no del todo felices, satisfactorios. Bueno, esto tiene sus motivos, sus razones, porque Miguel Ángel consigue mantenerse dentro de los límites. Pues yo creo que son dos las razones, su gran sabiduría,
su gran conocimiento del cuerpo humano, que tiene sus raíces, y, en segundo lugar, su capacidad técnica, acerca de la cual quizás tan solo hoy empezamos a investigar, a estudiar realmente. Luego veremos unos documentos muy interesantes que se refieren justamente a las capacidades técnicas de Miguel Ángel, entendiéndose incluso una forma no solo de ver en el bloque la figura, sino también la capacidad de utilizar sus útiles, sus herramientas, sus instrumentos, cinceles y demás. Su capacidad de representar el cuerpo humano, su capacidad extraordinaria para ello, la encontramos en esta obra de 1496, una de las primeras que hiciera en Roma para un cardenal. Estaba de moda esto de la escultura antigua, y Miguel Ángel con esta da a entender que ha ido mucho más allá de la escultura antigua, siendo este también un concepto alrededor del que nos detendremos. Yo he querido acercar aquí la imagen de Bacco al Laocoonte, que se descubriría 9 años después. Laocoonte, no cabe duda, es considerada quizás una de las más extraordinarias estatuas de la antigüedad. Se descubrió en presencia de Miguel Ángel, por cierto. Una de las más celebradas, pero bueno, esta es algo esquemática, por así decirlo. Fijémonos en la línea del tórax de Laocoonte, que estoy marcando con el puntero. Nos daremos cuenta de que dentro de su perfección es una línea abstracta. Fijémonos, en cambio, en el pecho de este muchacho, sacado de la calle, en realidad, y con su pose. Es un cuerpo real, verdadero. Ya no es uno de esos cuerpos que se desarrollaran en época clásica, según unos criterios abstractos, proporcionales. No, Miguel Ángel empieza a esculpir el verdadero cuerpo, pero no de forma naturalista ni reductiva, sino que empieza a fijarse en la naturaleza. Quizás sea el primero. Leonardo también en Milán estaba llevando a cabo estudios de anatomía, y no sabemos si hubo otros que en Florencia o donde fuera habían estudiado la anatomía para saber qué es lo que oculta la máquina humana. Lo hizo Miguel Ángel, así como lo hizo Leonardo, con intenciones diferentes. Lo que Miguel Ángel adquiere de esta forma es el conocimiento perfecto de la relación existente entre huesos, músculos y carne y piel. Este es tan solo el primer paso, porque su intención no es la de reproducir la naturaleza, sino de superarla. Y esto lo hace plegando la anatomía humana, que tan bien conoce, hacia unas exageraciones de las que no nos damos cuenta, porque lo que nos llama la atención, lo que vemos, es lo que Miguel Ángel quiere que veamos, el sentimiento que esta exageración produce. Esta es una de las primeras esculturas, yo creo, en la que yo por lo menos veo esta fuerza pasional, apasionada, esta exageración de la anatomía. Fijémonos en el brazo izquierdo. Es desproporcionado este brazo, es demasiado largo. Nadie tiene un brazo así de largo. Pero a Miguel Ángel
le sirve, le viene bien. Es decir, necesita llevarlo hasta ahí arriba, porque él ya no es un escultor como los anteriores, o sea, no pone allá al lado de su estatua unos pequeños símbolos para darnos el significado. Él lo que quiere es esculpir un teatro de las emociones. En este caso, pretende contarnos este éxtasis de este joven. Tan es así que nadie sabe exactamente quién es. Este se llama el prisionero durmiente o despertando. Bueno, es para una estatua para la tumba de Julio II, ¿no? Bueno, pero es un título convencional, no sabemos quién es, pero sí nos vemos seducidos por la belleza de este gesto, porque a través de este largo brazo que termina detrás de la cabeza, pues tenemos este sentimiento de abandono, que es lo que le interesaba. Este es el esclavo rebelde. Le interesaba darnos la idea de una fuerza a punto de explotar. También tenemos una exageración en este caso. Nadie puede doblar el brazo hasta ese punto, nadie, ningún ser humano. Pero Miguel Ángel conoce hasta tal punto todos y cada uno de los músculos, tendones y demás, y lo hace creíble. Así que al final no podemos valorar si de verdad ese brazo es un brazo normal, entre comillas. Lo que sí vemos es el sentimiento del gesto. Por ejemplo, más ejemplos, más esculturas. El Cristo de Minerva y el Julián de las tumbas medíceas. Lo bonito en ambos casos es la torsión del cuello, pero un cuello es enorme en ambos casos el cuello, ¿no? El doble de un ser humano normal. Pero cuando nos fijamos en estas obras de arte, no nos fijamos en esto. No reparamos en esta exageración. Lo que sí vemos es que es un gesto que no conocemos en la naturaleza, siendo este el secreto de Miguel Ángel. Nos lleva, a partir del mundo natural, nos lleva hacia otro mundo y nos sentimos felices por ello. Ahora bien, de estas exageraciones, la más llamativa y la menos comentada, por cierto, en este sentido, es la de la estatua de la noche en la tumba de los Médicis. En este caso también tenemos un busto enorme, que es el doble de largo con respecto al busto de una mujer normal, el tórax, el busto. ¿Y por qué lo alarga tanto Miguel Ángel? Bueno, pues él quiere llevarnos hasta la emoción de este abandono, de este recogimiento, este busto, la curva del tórax, del busto, se reconecta con la curva del brazo y da origen como a un círculo. Circula por ahí la energía. Es este el centro de la comunicación y para ello Miguel Ángel necesita alargar de forma desmedida sus figuras. Sobre el Moisés, que aquí vemos, he hablado mucho, tiene piernas muy cortas, Moisés, mucho más cortas que el busto, pero sobre todo las rodillas. Bueno, tenemos una diferencia entre 5 o 6 centímetros entre ambas rodillas. Bueno, sabemos también por qué, porque tuvo que volver a trabajar el Moisés, no contaba con el mármol suficiente para que fuera perfectamente igual una pierna que la otra, pero él confunde la percepción pasando estos pliegues en la rodilla que cubren la rodilla ante nuestra mirada y las formas anatómicas afloran del drapeado y así no nos damos cuenta de este defecto, por así decirlo. Y esto queda demostrado justamente gracias a esta escultura. Cuando la restauramos hace 15 años, la medimos
para aclarar, para que fuera mensurable la diferencia entre ambas rodillas, algo de lo que nadie se había dado cuenta. Bueno, tal vez porque tenemos una costumbre, uno mira algo y cree ver, es llevado a ver lo que ya sabe que va a ver, pero además de eso es Miguel Ángel, un maestro en este sentido, ¿no? En engañar prácticamente nuestra mirada, comprendiendo perfectamente el cuerpo humano, pero yendo más allá del mismo. Yo a menudo, bueno, ya saben que se atribuyen periódicamente nuevas obras a Miguel Ángel. De vez en cuando alguien encuentra una nueva escultura de Miguel Ángel. Existe como una literatura anátomo, en fin, relacionada con la anatomía humana, y una anatomopatología. Se enseña la obra supuestamente de Miguel Ángel, se enseña a un experto en esta disciplina, y este normalmente dice, sí, pues es Miguel Ángel porque es exactamente un señor de esa edad, etcétera, etcétera, que a esa edad se tiene esta deformación, esto y lo otro. Bueno, pues si dicen así, lo más seguro es que no es de Miguel Ángel, porque él nunca hizo algo así. Lo mismo, con mucha mayor facilidad, hace Miguel Ángel en su pintura. Aquí no tenemos el problema técnico del mármol, así que Miguel Ángel alcanza unos niveles máximos en esto, como ya en el Redondo de Doni, una de las primeras obras, y también en las Tentaciones de San Antonio, pensamos, porque se perdió, no lo tenemos, no ha llegado hasta nosotros, pero ya en este caso está interesado en la creación del gesto, en el espacio. Lo mide el espacio a través del codo que asoma de la Virgen, y estamos ante una nueva unidad de medida. Durante 100 años en Florencia, y a partir de allí en todo el mundo, la perspectiva había sido un hecho geométrico, lineal, la convergencia de las líneas hacia un punto, el punto del ojo, del mirador, y una graduación de la disminución a medida que se acerca o se aleja el espectador de ese punto. Pero la espacialidad que le interesa a Miguel Ángel es otra, es la que crea el cuerpo humano. Todo el relato de Miguel Ángel es la narración del cuerpo humano. Aquí tenemos a dos de las figuras más extraordinarias de la bóveda de la Capilla Sixtina, que es de entre 1509 y 1513. En estas figuras, Miguel Ángel quiere romper el espacio, traspasarlo. La figura de Hamán, esta de la izquierda, es una figura que se extiende dentro de esta vela del ángulo, del rincón de la bóveda, negando su realidad. Pero el escorzo es tan extraordinario que nosotros creemos en este espacio. Lo mismo podemos decir con respecto a esta figura, que se echa hacia atrás porque quiere romper las barreras de la realidad, del espacio real. Está en una de las pechinas esta figura. Sabemos que Miguel Ángel, de acuerdo con Cellini, inventó inclusive un método para representar perfectamente el escorzo del cuerpo humano. Colocaba a una persona en una estancia ante una pared blanca, un poco lo que estoy haciendo, ¿no? Vemos la sombra de mi
mano en la pantalla. Colocaba una vela al otro lado y dibujaba el escorzo en la pared. Así Miguel Ángel consigue una extraordinaria capacidad para hacer creíbles las figuras en movimiento. Junto con estos estudios de anatomía, también los desnudos, que son tal vez las imágenes que tuvieron mayor suerte, digo, que más se han apreciado a lo largo de los siglos, son enormes, son gigantes, tienen esta musculatura, estos músculos expandida, dilatada hasta el máximo. Es lo que les quiero decir en realidad. Alcanza el límite. Sería suficiente con una pizca más para que entráramos en lo grotesco. Todos los demás lo hacen, o muchos caen en esta trampa, pero él no. Sería suficiente con dar algo más de sombra a una parte cóncava, o más luz a un hombro saliente, y ese cuerpo llegaría a ser deforme. En cambio, vemos una de las últimas pinturas de Miguel Ángel, la separación de los astros. Bueno, pues aquí Miguel Ángel ya juega con las figuras, las hace volar al Padre Eterno. Y es tan creíble justamente porque es capaz de dibujar su escorzo y también de graduar su musculatura, es decir, unos músculos perfectamente visibles debajo del drapeado. Reanudando su pintura 20 años más tarde en el juicio final, y aquí podemos considerar que Miguel Ángel alcanza una madurez estilística y expresiva. Bueno, pues es casi un manifiesto. Cuando se libere, el embajador del cardenal dirá: hay cientos y cientos de figuras, cada una con una actitud diferente. Bueno, pues Miguel Ángel quiere contar el momento más terrible para la humanidad, un momento que en aquellos años, bueno, pues se hablaba mucho de ese momento, ¿no? Porque estamos hablando de los años en que empieza el cisma entre católicos y protestantes. Y de allí la primera terrible guerra de religión que dividiría a Europa, y nuestros tatarabuelos, de alguna forma, estaban viviendo un momento terrible. Y Miguel Ángel lo quiere plasmar a través del cuerpo y nada más. Y una vez más, llega hasta el límite, porque vean cuerpos gigantescos, son cuerpos exagerados, que solo son la representación de pasión, pero también están muy lejanos de aquellos cánones clásicos de perfección que habían imperado a lo largo de todo el Renacimiento. Vean hasta qué punto es revolucionario esta actitud. Esta es la librería Picconomini de Pinturicchio, con la ayuda de Rafael. Estamos hablando de 1503 y 1508. Está en Siena. Bueno, pues no muy lejos temporalmente, es más, casi prácticamente los mismos años de la Sixtina. Estos pintores, grandísimos ellos, pero seguían trabajando con los mismos modelos. Pensemos en esta persona de espaldas que volvemos a encontrar en muchísimos ciclos pictóricos, porque una vez que el jefe del taller, Pinturicchio en este caso, había realizado su cartón, luego lo que hacía era reproducirlo, lo imprimía en la pared y lo volvía a reproducir una y otra vez. Imaginemos pues el resultado de la visión, en cambio, de
del juicio final. Esto evidentemente crearía muchísima frustración, llamaría mucho la imitación y despertaría sin duda ese deseo de imitar a Miguel Ángel con la consiguiente frustración y desesperación. Y esto será así hasta las últimas grandes pinturas sobre muros, frescos de Miguel Ángel. Esto es de la Capilla Paulina. Aquí pasa algo raro. Miguel Ángel va más allá de ese límite al que aludía, que él mismo se había planteado para toda y había respetado durante toda su vida. Aquí se acerca a los 70 años de edad, pero sobre todo está viviendo una nueva temporada muy documentada, porque porque se produce este problema, este conflicto religioso, y Miguel Ángel toma partido, no se queda equidistante. Él entra en el grupo de Guido Colonna y otros, siendo este un grupo que pretende renovar la fe. Muy ambicioso para un artista, nunca se había visto algo así. Miguel Ángel siente que él, a través de sus imágenes, quiere y debe participar en la renovación de la fe. Así que empuja una vez más, o aún más, llevando su poética más allá del límite siempre respetado y, bueno, pues abandona cualquier forma de belleza, si me apuran, porque aquí hay figuras muy extrañas ya. Son figuras casi monstruosas. Esta es la crucifixión de San Pedro. Hay cosas revolucionarias. No pinta lo que es, en fin, ni los clavos, los caballos están desnudos, no llevan ni silla ni nada, no están enjaezados. Y bueno, y este trapo que cubre el sexo del santo, él creía que había que creer con fe profunda y que todo lo demás era una superstición, los clavos y todo lo demás. Este grupo de fervientes católicos del que formaba parte no compartía el sacrificio de Pedro. Había sido un don. Es la fe lo que sujeta a Pedro en la cruz, no los clavos. Bueno, es un discurso muy complicado para que lo pudieran recibir y aceptar las autoridades eclesiásticas. Mientras vive, le dejan hacer, porque es extraordinario y muy reconocido, etc. Pero en cuanto se muere, empiezan a censurar todos los aspectos más difíciles de aceptar y percibir. He aquí otras figuras de la Capilla Paulina y vemos que Miguel Ángel, para él el cuerpo ya ha llegado a ser un recubrimiento del alma, un alma sufrida que quiere comunicar tan solo esa fe tan viva que le consumía a él y a sus amigos. Y esto lo vemos también en las últimas dos pinturas, las dos últimas de Miguel Ángel, el crucifijo para Cavalieri, su amigo, y sobre todo la piedad que pintó para Vittoria Colonna. Aquí tenemos este sentido de fealdad, si me apuran. Una expresividad extremada. Está muy definido. Esta Virgen es una Virgen inconcebible, tanto antes como después de Miguel Ángel, con este pecho tan evidente, esta boca abierta, en fin, una serie de cosas que no encontramos en la representación típica, digamos, canónica de la Virgen. Pero Colonna, en uno de sus poemas literarios,
se había fijado mucho en la carnalidad de la Virgen, su lloro por el Cristo muerto, habló de ello y dijo que ese pecho, receptáculo de todas las gracias, sede de todas las gracias, porque siempre acudimos a la Virgen los católicos, ¿a que sí? Bien, pues eso es se había convertido por la muerte del Hijo la sede de todos los dolores que una madre puede sentir cuando se le muere un hijo, y trataba de salir a través de ese grito mudo de María. Bueno, pues eso es lo que decía el Colonna. Y para representar este sentido tan hondo de fe y de victoria, pues pinta este cuadro, omitiendo, por cierto, la corona de espinas, porque en todas las piedades, también en las copias que se sacarán de esta, siempre estaban los elementos típicos, la corona, el martillo, los clavos, ¿no? Todos esos elementos típicos, incluso de la superstición. Pero como estas pinturas estaban destinadas a personas muy nuevas desde el punto de vista espiritual, con unas ideas nuevas sobre la fe y demás, pues esta superstición no tenía cabida. Y esto lo sabemos de los documentos, sabemos gracias a los documentos que Giulio Romano sacó una copia. Puede ser esta, la de la derecha. Questa qua, la vostra destra. Vemos que Julio le quita fuerza a la composición porque se trataba de una composición extrema. Es un pequeño cuadro, es una composición que solo podía entender quien en ese momento compartía la misma sensibilidad emotiva de Miguel Ángel. Hasta aquí, la investigación expresiva y psicológica en las obras de Miguel Ángel. Ahora llegamos al segundo punto. ¿Por qué Miguel Ángel no podía ser imitado? Porque la técnica que él controlaba en la escultura era algo bestial, vamos, totalmente inimitable. Aquí tenemos el frottage, el frotado de las tablas del Moisés en la tumba de Julio II. El frottage es una técnica muy sencilla, me imagino que en España también los niños, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Lo típico, se coloca un papel en una moneda, luego con un lápiz se marca ligeramente y se reproduce en la hoja la moneda misma, gracias a su bajo relieve. Bueno, pues algo parecido hemos hecho sobre las marcas del trabajo de Miguel Ángel. Y descubrimos una serie de cosas que vamos a ver a continuación. Estas marcas las deja un cincel, un escoplo, que tiene 3 puntas, que deja sus surcos, y que el artista, en este caso, un hombre con 70 años, porque Miguel Ángel vuelve a trabajar, el Moisés se está acercando a esa edad, entonces él golpea el escoplo con una maza de unos 3 o 4 kilos, por lo menos. Si nos fijamos en la escritura de esto, en el rastro de estos escoplos, ¿no? Porque es tan regular que parece que se ha hecho a máquina. A la hora de golpear, cualquier artista, desplazando cada vez a lo largo de un plano horizontal su herramienta, crea una discontinuidad, es a lo mejor 1 milímetro arriba, abajo, no puede seguir exactamente la misma línea. En cambio, este frottage nos asegura, la prueba de este frottage nos da la demostración de que esto a Miguel Ángel no le ocurría, es decir, él no fallaba. Yo creo mucho en lo concreto del estudio del arte y estoy muy feliz con muy poco
poco esfuerzo he podido demostrar visualmente esta escritura, porque además nos dice otra cosa. Normalmente la longitud del golpe está relacionada con la fuerza que se imprime al escoplo, que normalmente deja 4 o 5 centímetros. En este caso llegamos a marcas de 12 centímetros. Y esto es muy interesante porque lo hemos podido cotejar con lo que hacían esos mismos años otros escultores más jóvenes como Gabriele da Montelupo, para sí mismos o para Miguel Ángel. Vean el resultado del frottage, del frotado en el mármol, de artistas que utilizan una raspa o una escofina que gasta el mármol. De hecho, ven que en el frotado de este artista de Montelupo no tenemos una claridad del dibujo, porque por miedo a ir debajo de la superficie del mármol, Rafael de Montelupo se detiene y empieza a consumirlo. Pero consumir el mármol es bien diferente, es otra cosa, no es esa monstruosa habilidad que tenía en cambio Miguel Ángel. Este es el drapeado del Papa. Saben que el Papa, que está arriba del Moisés, pasó por avatares especiales, siempre debido a ese tema del límite que no se entendía. Es una escultura en la que él va más allá del límite. Se toma la libertad de representar a un papa derrotado, melancólico, deprimido. Y se dijo, bueno, pues no es de Miguel Ángel. En cambio, pues aclarando mejor el contexto en el que trabajaba, ya se llegó a atribuírselo correctamente. Y esta ya es la prueba definitiva, porque tenemos la, entre comillas, escritura de Miguel Ángel. Y espero que este tipo de prueba objetiva, a partir de ahora, se considere como instrumento principal, como medio de prueba, ¿no?, para comprobar y demostrar la autoría de obras. Vemos aquí qué pasa. Miguel Ángel, como no utiliza la raspa, la escofina, con este control que tiene sobre el escoplo, llega hasta la superficie del mármol y consigue los resultados que a todos los demás no les es permitido alcanzar, porque esas sombras tan pequeñas, tan perfectas alrededor de la muñeca, por ejemplo, tenemos estas marcas, que es lo que nos impresiona, este paso del cóncavo a lo convexo, estas sombras, es como si tuviéramos y sintiéramos el hueso, porque vemos aquí las puntas de sus escoplos, de su cincel. Si aquí hubiera tenido que hacer lo que hizo Rafael de Montelupo, si hubiera tenido que utilizar una escofina para consumirlo, aquí no hubiera tenido el tiempo para hacer... Perdonen, no el tiempo, no hubiera tenido la posibilidad de plegar el mármol con tanta delicadeza. Esta capacidad técnica de Miguel Ángel es lo que llevaba a la frustración, otro elemento generador de frustración, como el hecho de que nadie conseguía los mismos efectos. Tan es así que en la tumba de Julio II, ya de entrada uno puede ver cuáles son las esculturas que otros remataron, porque se realizaron bajo su mirada, pero los instrumentos utilizados por los demás no son los mismos, y se nota. Esta es la escritura de Rafael de Montelupo, esta es la escritura de Miguel Ángel. Y les invito a
considerar que el trozo de mármol que tenemos no es plano. Hemos visto antes las tablas de Moisés bajo su brazo, ¿no? Tiene su parte plana, pero la misma técnica Miguel Ángel la usa también en planos que cambian constantemente. Esta es la túnica, digamos, las vestimentas de Papa. Y hace lo mismo, incluso detrás de los brazos del Moisés, acompañando, imaginemos a este señor con 70 años, acompañando al cincel a lo largo de la curva detrás del brazo. Evidentemente, esto no estaba al alcance de todos, de nadie más, vaya. Estas técnicas le servían para otras cosas en una misma escultura. Esta es la vida contemplativa. Este es un detalle. Y luego el Moisés a la derecha. Miguel Ángel también llevó a un diferente nivel de terminación, de acabado, sus esculturas. Evidentemente, contaba con una importante experiencia como pintor y utilizó el brillo, el abrillantamiento, como el toque de blanco. Y él como pintor lo sabía muy bien. Ese blanco, ese toque, esos golpes de luz, un golpe de blanco que el pintor aplica a su figura cuando está a punto de rematarse, al óleo, al temple, lo que sea. Lo increíble es que hemos descubierto que Miguel Ángel hacía lo mismo en las esculturas, como lo hacía, bueno, pues llevando a un diferente nivel de acabado las partes que él quería que fueran más radiantes. Una vez finalizado con el cincel, sin pasar, primero con la piedra pómez y luego con el plomo, abrillanta, se pule el mármol, llevando algunas partes estratégicas a un nivel de pulido superior para que reflejen la luz y la imitan. Vean esta estatua que está arriba de la tumba de Julio II. Es un site work, es decir, una obra concebida para ese nicho, para esa hornacina, porque tiene que recibir esa luz que allí llegaba, y lo sabemos gracias a las cartas. Dice, podremos hacerlo en Santa María del Pueblo, pero mejor en San Pedro en Vínculos, porque allí no tenemos la luz adecuada. Y la luz correcta, la luz que él buscaba, era justamente esta, que procedía de la derecha de la figura, como pueden ver. Y como ven, Miguel Ángel trabaja, como vemos en este grabado de Salamanca, se ven más claramente las partes sobresalientes que recibían la luz directamente a través de la ventana. Esta luz, al golpear algunos puntos de la estatua, les daba brillo. Por eso tenemos la sensación de algo que tenga más profundidad. Y les confieso que hace 15 años, una vez limpiado esta obra, yo no me había dado cuenta. Por otra parte, no nos consta que ningún otro artista haya llegado a algo tan refinado. Y pues una vez más, esta capacidad de Miguel Ángel para llegar al límite, gracias a su destreza manual, cognitiva, sin que nos demos cuenta de ello. Porque probablemente los visitantes llegaban, se quedaban ahí sorprendidos y encantados, ¿no? Vasari dice, cuando ves el Moisés tan radiante, te entran ganas de pedir un velo para taparte la mirada, la cara. Luego se tapó simplemente esta ventana y ya no era tan radioso. Ahora tenemos una instalación de luz artificial y podemos comprender mejor el comentario de Vasari y lo que hizo Miguel Ángel. Y lo que me gustaría enseñarles antes de finalizar es que esto del frotado o frottage, esta espantosa, prodigiosa regularidad de las marcas que deja Miguel Ángel con sus cinceles,
solo parcialmente es una sorpresa. Son marcas que se hicieron con una maza y un cincel en el mármol, pero en pintura, ya en el momento de restaurarse la bóveda de la Capilla Sixtina, Gianluigi Colalucci la restauró y subrayó este tejido tan intenso y regular y dijo lo mismo que he dicho yo banalmente cuando mire el resultado del frotado. Dijo, esto lo hizo una máquina, no pudo haberlo hecho un ser humano. Otra cosa extraordinaria de Miguel Ángel, la pincelada del maestro. Lo tenemos también esta longitud, ¿no? Esa extraordinaria longitud en el trazo, también en la pintura. Esto significa que Miguel Ángel trabaja de una forma que para nosotros sigue siendo oscura. Tiene una capacidad a la hora de mantener bajo control la construcción de la imagen, que siempre es igual, que es la misma, tanto si utiliza el pincel construyendo con trazos regulares la figura, y con pinceladas regulares se ven bastante bien, yo creo, como cuando, y lo que no deja de ser más extraordinario aún, como cuando construye una imagen cavando con los cinceles, un bloque de mármol. Y lo último que nos ha llamado tanto la atención es que, gracias al frotado, nos damos cuenta de que de vez en cuando se produce un cambio de dirección. Las marcas claramente siguen otra dirección, ¿no? Tenemos un ángulo de unos 45 grados, más o menos. Les parecerá increíble, pero es un ángulo que se repite constantemente en todas las obras que hemos estudiado nosotros, por imposible que parezca. Bueno, pues hasta aquí quería llegar ante un genio que utiliza de esta forma, incluso los instrumentos necesarios para producir el arte, pues era inevitable que toda la generación que le siguió se hundiera en la miseria y en la desesperación más absoluta, tal y como decía Hockler. Gracias.